¿Qué tal, hermanos? Buen día para todos. Continuamos con esta serie Vida a través de la palabra, en el mes de septiembre, mes de la palabra de Dios, mes de la Biblia. El día de hoy, un día muy especial, es el día número 8 del mes de septiembre, un día dedicado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y por supuesto, vamos a hablar de María, María que escucha y encarna la palabra de Dios. María escucha, es la mejor escucha y en ella se encarna la palabra de Dios. María como la persona perfecta, como la persona más humilde que escuchó, que atendió la palabra de Dios, que acogió la palabra de Dios. En aquel momento cuando el ángel Gabriel se acerca a María para manifestar cuál era el plan de Dios para su vida, para manifestar cuál era la voluntad de Dios para María, María, con un rotundo sí, escucha la palabra de Dios y da una respuesta ante este plan que el ángel le presentaba. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38, dice la palabra, María dio esta respuesta, hágase en mí según tu palabra, palabra de Dios. Nos encontramos con María que acepta la palabra de Dios, acepta la voluntad de Dios. Escuchó con atención el mensaje que le traía el ángel, escuchó atenta la palabra de Dios y entonces en ella se empieza a encarnar la persona más importante para nuestra vida. María, por lo tanto, se va a convertir en ese primer sagrario en el cual habitaría nuestro Señor Jesús. Por eso, Isabel le dice, bendito el fruto de tu vientre. María no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que en María se encarnó la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos, nosotros como católicos, debemos de seguir este ejemplo vivo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y debemos dejar que la palabra de Dios se siga encarnando en nosotros, que la palabra de Dios siga naciendo en nosotros. María fue una tierra fértil. En ella se depositó la semilla de la palabra de Dios. Dios le confió a María el nacimiento de su hijo. Por lo tanto, también nosotros debemos de ser tierra fértil para que cuando la palabra de Dios sea depositada en nuestra vida, pueda dar fruto y frutos de vida eterna. María, una vez que escuchó la palabra de Dios, la recibió con agrado, la recibió con alegría y a partir de ese momento empezó a brotar la vida. María entonces es esa tierra fértil, esa tierra fecunda, donde la palabra de Dios se ha de sembrar. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Palabra de Dios. Por el tanto amor que Dios nos tiene, Dios quiso hacerse uno con nosotros. Quiso hacerse semejante a nosotros y el camino que Él eligió fue a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, una mujer perfecta, una mujer excelsa, una mujer sin mancha, una mujer sin pecado. Es más, Dios, Dios depositó su confianza en María para traernos al Redentor. Sin María no hay Jesús. Gracias a María, hoy conocemos a Jesús, hoy tenemos a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que murió en la cruz por nosotros. ¿Cuántos milagros obró Jesús? ¿A cuántos enfermos sanó Jesús? Y gracias a ese sí rotundo que María le dijo al Señor. María, por lo tanto, escuchó la palabra de Dios y la palabra de Dios se hizo vida en ella. Gracias a María tenemos al Emmanuel. Se dio a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros, el Dios que permanece con nosotros y permanece para siempre. María recuperó con su obediencia a Dios lo que Eva había perdido. Por una mujer entró el pecado y por otra mujer, María Santísima, se devolvió la gracia en Cristo Jesús. Pero siempre a partir de que María escuchó la palabra de Dios y en ella se encarnó.
Queridos hermanos, sigamos escuchando con atención la palabra de nuestro Señor. Que la palabra de Dios siga obrando en nosotros, siga haciendo vida en nosotros. Que la palabra de Dios germine en nosotros y que podamos dar frutos de santidad, frutos en nuestros grupos, frutos en nuestra iglesia. Sin María no hay verbo, sin María no hay Jesús. Sin María no obtendríamos hoy los frutos de la salvación. Obviamente, claro, por Jesús, ganados por Jesús en la cruz, pero el que trajo a Jesús a este mundo fue María. Que en este día especial dedicado a María podamos también guardarla en nuestro corazón, seguir su ejemplo y acoger la palabra como ella lo hizo, con alegría, con aceptación, para dar fruto abundante. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en este octavo día del mes de septiembre.